Bueno, ya se está grabando, entonces, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Jamie Peralta, soy la directora del curso Estadística y Probabilidad y esta es la primera webconferencia para la fase 2, que es la primera actividad del momento intermedio de nuestro curso. Le doy paso al profesor Sergio para que inicie entonces la presentación de esta webconferencia. Buenos días, gracias directora. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy bien, profesor. En el chat. Sí, lo estamos. Listo, Adelante. perfecto. Buenos días, estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad. Como lo decía la directora, en esta web vamos a tratar lo de la fase 2. ¿Sí? Vamos a hacer 2 web, creo. La próxima será el miércoles, si no estoy mal. Sobre la fase 2, recuerden que estas webs van a quedar grabadas para aquellos estudiantes que de pronto no han podido ingresar en este horario, entonces la puedan visualizar, o para que ustedes también, si no les quedó algo claro, se les olvidó lo que vamos a tratar acá, pues entonces la vuelvan a revisar, ¿no? Recuerden que todas las web y las grabaciones de la web se van a compartir en el foro de noticias, ¿no? Ahora les muestro por dónde más o menos. Permítame En un el día de momento, hoy, profesor, sí, para sí hacer señora. la aclaración. La próxima web es el día lunes. En esta ocasión, para la fase 2, vamos a tener 3 webconferencias. Vamos a tener 2 donde se van a estar dando los temas que se van a trabajar, y vamos a tener una tercera web que va a ser de repaso, digamos, por si ya durante la semana trabajaron los temas que se van a abordar hoy y el lunes y aún tienen alguna duda. El próximo sábado vamos a tener una nueva web y en esa web ustedes podrán despejar de pronto alguna duda adicional que se tenga. En la de hoy van a ser diferentes las webs que los temas que se van a tratar en la web del lunes. Ya en la del próximo sábado va a ser un repaso de lo que tratemos hoy y de lo que tratemos el día lunes, ¿ok? O sea, la de hoy y el lunes son temas diferentes. La del próximo sábado va a ser un repaso de los temas vistos hoy y de los temas vistos el lunes, ¿ok? Va a ser un abordaje ya más general y un poco más rápido porque se supone que ya ustedes han debido avanzar en lo que se haya visto hoy y el lunes, ¿ok? Adelante, profesor. Bueno, gracias, directora, por la aclaración. Recordarles también a los estudiantes que es el compañero Álvaro, que me va a estar acompañando en el chat, está compartiendo el link de la asistencia. Sí, algunos están preguntando lo del ID. El ID es el número de cédula. Es que muchas veces con solo el nombre no lo buscamos rápido en nuestra base de datos, entonces el número de cédula nos muestra mejor la información del estudiante. Esto para hacer un análisis luego de la asistencia de las web. En un momento voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden visualizar mi pantalla. Ya les digo, ya les voy a mostrar mi pantalla. Creo que ya se está compartiendo. ¿Listo? ¿Sí están mirando se está presentando para todos? Ah, listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Me pueden comentar en el chat si están visualizando la presentación. Listo, perfecto. Entonces, mucho gusto, apreciados estudiantes. Mi nombre es Sergio Andrés Trujillo Tobar. Soy tutor del CECAP de Pitalito, de la zona sur, y soy el que les voy a dar esta web. El compañero Álvaro Huertas Cabrera es el que me va a estar acompañando en el chat, entonces cualquier duda por ahí por el chat, y hay varios compañeros del curso de estadística, tutores que también nos van a acompañar, entonces ellos les estarán aclarando las dudas. Entonces, la agenda del día de hoy va a ser pues el saludo de la presentación que ya se realizó.
la descripción de la actividad, temas a tener en cuenta, tablas de frecuencia, el análisis estadístico, medidas de tendencia central, un ejercicio práctico y el apoyo bibliográfico. Voy a revisar un momento el chat, cualquier cosa me avisan por ahí, si voy muy rápido también me lo informan. Se escucha entrecortado, me confirman el sonido, por favor. Ah, listo, perfecto. Listo. Entonces continuamos. Entonces, ¿cuál es la descripción de la actividad? Hay que tener en cuenta que el puntaje máximo de la actividad debe ser 115 puntos, ¿sí? Recuerden que la primera que ya pasó tuvo un peso evaluativo de 25 puntos. Este va a tener un peso evaluativo de 115 puntos. La actividad inició pues el miércoles 9 de septiembre, a partir de esa fecha ya los foros se encontraban abiertos por nuestra directora, ya podrían hacer los aportes. La actividad finaliza el martes 6 de octubre. Si ustedes miran, hay un buen espacio para realizar la actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Primero que todo, esta actividad va a ser individual. Y es donde ustedes van a evidenciar la apropiación de las medidas de tendencia central y las de dispersión, así como la correlación y regresión mediante el análisis de un problema o una situación problema que ustedes van a encontrar con una base de datos. ¿Sí? Que me imagino que ya la mayoría ha descargado la guía de actividades y la base de datos. En el entorno de evaluación, ¿usted qué debe entregar? Entregar el trabajo consolidado con 3 ejercicios, en este caso son solo 3 ejercicios, en un documento en Excel. Ojo, importantísimo. Los documentos del curso de Estadística y Probabilidad se comparten en Excel, algunos lo comparten en Word, pero en Word no van a tener toda la puntuación máxima, porque es que en Excel nosotros los tutores verificamos las fórmulas que ustedes han ingresado para el cálculo de la información que se requiere, con las siguientes características. Entonces acá está el campus. Recuerden que ahora nuestro ambiente virtual solo tiene 3 espacios, uno de información inicial, el otro de aprendizaje y el otro de evaluación. Aquí donde dice evaluación es donde ustedes deben subir el trabajo consolidado, el trabajo final. ¿Listo? ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran aquí en el aprendizaje. Aquí está la guía, aquí está la base de datos y aquí está el foro de la actividad. Algunos en el trabajo pasado solo dejaron la actividad acá, ¿sí? En el aprendizaje, pero no la subieron a evaluación. Entonces, tener en cuenta esa partecita que el trabajo final se entrega en evaluación. ¿Qué deben entregar? En Excel, la primera hoja debe ser la portada, la segunda hoja debe ser el desarrollo del ejercicio 1, la tercera hoja el desarrollo del ejercicio 2, la cuarta hoja el desarrollo del ejercicio 3 y la quinta hoja las referencias bibliográficas en normas AP. Este es otro asunto bastante importante, jóvenes. Las referencias siempre deben ir en normas AP. Algunos solo pegan el link de donde sacaron la información y eso no es lo adecuado, ¿sí? Hay una forma adecuada, según las normas APA, para escribir las referencias bibliográficas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Voy a observar el chat. Ah, listo, perfecto. Por ahí me están preguntando el número del grupo. Por acá en esta parte izquierda aparece algo que dice participantes. Por ahí ustedes pueden observar el número del grupo. Listo, para que lo tengan en cuenta, es importante compartirlo en la portada, el número del grupo, el número de cédula del estudiante, el nombre completo, el nombre del tutor, todo eso es bastante importante en la portada, ¿no? Temas a tener en cuenta. Entonces, las tablas de frecuencias de datos agrupados, muchos, creo que el 100%, han pasado por este tipo de temas, ¿no? Que las tablas de frecuencia para datos agrupados. ¿Qué nos dice qué es la tabla de frecuencia?
Es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Recuerden que es un análisis o una descripción mediante una tabla de cierta cantidad de datos. Esos datos pueden ser de una población o pueden ser de una muestra, ¿sí? Algo que nos va a servir para este tipo de ejercicios, cosas que debemos tener en cuenta. Una, pues el número de datos, cuánta información se recopiló, el valor máximo, si es numérico, el valor mínimo, los intervalos, porque van a ser agrupados, el rango, la amplitud, y eso es lo que nos va a corresponder para tener en cuenta en una tabla de frecuencia. Entonces aquí tenemos una tabla de frecuencias organizada, que es lo que vamos a realizar ahora en Excel. Entonces, estos son los intervalos. El primer intervalo va desde el dato 3 hasta el dato 27.5. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver la amplitud. Podemos ver la amplitud del intervalo, que nos dice que es el rango de valores que son posibles encontrar en una clase. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que la frecuencia, recuerden que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, pero como ahora estamos en datos agrupados, es la cantidad de veces que están los datos desde 3 hasta el 27.5. ¿Sí? Esa es la frecuencia absoluta, la amplitud pues es la distancia que hay de este intervalo a este intervalo. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? El valor mínimo acá lo podemos percibir que sería 3 de toda la información y el valor máximo sería 248. ¿Sí? El número de datos equivale a la suma de la frecuencia absoluta, que en este caso serían 500 en esta tabla de frecuencia. Y cosita a tener en cuenta aquí en la tabla de frecuencias, que la frecuencia absoluta, la sumatoria debe ser igual a la cantidad de datos de la información. La suma de la frecuencia relativa debe ser siempre el 100%. La frecuencia acumulada, el último dato, debe ser igual al total de la información, y la frecuencia relativa acumulada pues debe ser también el 100%. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A eso es como lo general, ¿no? Ahora no hemos visto mucho. Voy a mirar el chat. Listo, perfecto. Listo. Entonces, no nos vayamos a asustar con esta tabla, que Excel nos va a hacer la vida muy fácil para el desarrollo de esta tabla. ¿Listo? Medidas de tendencia central. Muchos conocemos las medidas de tendencia central, ¿sí o no? Son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las medidas de tendencia central? Yo creo que ustedes aún las recuerdan. Me las pueden escribir en el chat. Si alguien las recuerda, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Es la media, la mediana y la moda o el promedio. Buenos días. Sí, exacto. Todo el mundo la conoce. Los estudiantes que vamos ingresando, por favor, cerramos el audio para no interferir en la presentación. Gracias. Listo. Entonces, como ahí nos decían la media, de pronto aquí está la formulita, no nos asustemos con esta formulita, aunque ya lo hicimos varias veces en bachillerato, que es la sumatoria de los valores por la frecuencia, dividido el número total de datos. La media, aquí está la formulita de la media, los que la quieran aplicar, la pueden aplicar, pero no es necesario porque Excel tiene varias funciones que nos van a ayudar a calcular este valor, muy sencillo. Y la moda, aquí también está la fórmula de la moda, pero eso no, en este caso simplemente vamos a calcularlas por ecuaciones de Excel. O sea, aquí simplemente para mostrarles cuáles eran la media, la mediana y la moda mediante la forma analítica. Las medidas de posición son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentualmente iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. ¿Sí? Las medidas de posición más usadas son los cuartiles, los deciles y los percentiles.
Entonces, su nombre lo indica, cuartiles, pues simplemente la información se va a dividir en 4 partes iguales, ¿sí? Entonces, son 3 valores que los dividen en cuánto. Uno va a ser el 25%, el otro va a ser el 50% y el otro va a ser el 75%. Esto que está por acá, que nos dice llamaremos primer cuartil al valor que deja por debajo del 25%, esto nos va a servir para hacer el análisis de los datos que, bueno, del cálculo que hayamos hecho en nuestro ejercicio. Podemos decir entonces que el segundo cuartil coincide con la mediana, ¿sí? Recuerden que la mediana es el valor central de la información, que equivale al valor central de una información de 100%, equivale al 50%. Y aquí el cuartil 2, sería el cuartil 2, pues sería el 50%, es exactamente igual al de la mediana, ya que en ambos se encuentran situados en la posición central de la distribución. Entonces, aquí está como una parte gráfica. Acá tenemos cierta cantidad de datos. Lo que hace el cuartil es dividir proporcionalmente o porcentualmente en partes iguales, en este caso 4 partes iguales. Los que están aquí por debajo, va a ser el cuartil 1, quiere decir que estos están por debajo del 25%. El cuartil 2 o la mediana son los que están por debajo del 50% y el cuartil 3 son los que están por debajo del 75%. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Los leo en el chat. Listo. Entonces, le repito un poco a Arelis, que no comprendiste. Listo, entonces, ¿qué es lo que hacen los cuartiles, Arelis? Esta es la información, estos son los datos que tenemos. Supongamos que ingresamos a ¿qué le digo yo? A 2 escuelitas y escogimos estudiantes al azar y le preguntamos la edad, ¿sí? Entonces uno va a tener 1 año, bueno, aquí se organizaron de forma ascendente, y entonces nos van a decir, estudie estos valores y denos el cuartil 3, por ejemplo. Entonces, aquí ¿qué hace la estadística? Tiene todos los datos ordenados ascendentemente. Los reparte en 4 partes iguales. Sí, aquí están las 4 partes iguales, por eso es que lo llama cuartil. Aquí está la primera parte, aquí está la segunda parte, aquí está la tercera parte y acá está la cuarta parte. ¿Por qué iguales? Porque aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, todas las secciones tienen igual cantidad de datos, ¿sí? Yo puedo inferir que el 75% de los estudiantes analizados tienen una edad menor. Aquí pues sería la sumatoria de estos 2 dividido entre 2, nos daría 7, ¿no? Entonces, el 75% de los estudiantes sería, el 75% de la edad de los estudiantes sería inferior a 7 años. Bueno, algo así. ¿Listo? Entonces, simplemente se reparte 4 partes y cada una corresponde al 25%. La primera es el 25%, la segunda sería el 25 más el 25, sería el 50%, y el cuartil 3 sería la sumatoria de estos 3, sería el 75%. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Ah, listo, ok, listo, Arelis. Continuamos con los deciles. ¿Qué creen ustedes que sean los deciles? Recuerden que son partes iguales. ¿En cuántas partes creen ustedes que lo va a dividir los deciles? Los leo en el chat. En 10, exacto. Su propio nombre lo indica. Deciles, pues, simplemente se va a dividir la sección en 10 partes iguales, ¿sí? Como son 10 partes iguales, pues entonces cada parte va a ser el 10%, ¿sí? Entonces el primer decil va a equivaler al 10%, el decil 2 va a equivaler al 20%, el decil 5 va a ser el 50%, y aquí hay que tener algo en cuenta, el decil 5 es el 50%. ¿A qué sería igual? Sería igual al cuartil 2 y sería igual a la mediana. Entonces aquí podemos ver una relación entre esa información. ¿Listo?
Ah, bueno, acá nos dice, en este caso la media sería el decil 5 porque es el 50%. Y el percentil, bueno, vemos ahí el percentil. ¿En cuántas veces creen que va a ser dividido el percentil? Lo leo en el chat. En 100, perfecto. Entonces, lo que hace el percentil es dividir toda la información en 100 partes iguales. Entonces, le hago una pregunta. Si yo le estoy hablando del percentil 82, ¿a qué porcentaje nos estamos refiriendo? Si yo les, el 82%, perfecto. Si yo les digo el decil 6, ¿a qué porcentaje estamos, de qué porcentaje estamos hablando? El 60%, muy bien. ¿Y el cuartil 3? ¿Y el cuartil 3? El 30%, perfecto. Sí, lo estoy leyendo en el chat. Tranquilos que ya nos devolvemos a la presentación. Eso es lo que quiero que les quede claro, ¿no? Entre de cuándo estamos hablando de percentiles, cuándo estamos hablando de deciles y cuándo estamos hablando de cuartil. Listo. Entonces acá tenemos esto. Nos dice que para los percentiles se dan distintas coincidencias con el resto de cuartiles. Por ejemplo, el percentil 10 coincide con el decil 1, ¿sí? Por obvias razones, ¿no? Percentil 10 es el 10% y el decil 1 pues equivale también al 10%. El percentil 25 coincide con el primer cuartil y el 50 es la media o segundo cuartil o el decil 5, ¿sí? Ahí está claro por porcentajes, ¿no? Listo. ¿Hay alguna duda entre cuartiles, deciles y percentiles? Sí, el cuartil 3 es el 75%. El cuartil 3 es el 75%. Ah, yo había dicho, qué pena, no noté. Sí, cuartil 3 es el 75%. Diferencia entre el decil y el percentil. Yanira, el decil pues divide en 10 partes iguales, ¿sí? Y el percentil divide en 100 partes iguales. Entonces, si yo les digo, averígüenme del decil 4, como son en 10 partes iguales, cada parte equivale al 10%. Entonces, el decil 4 equivale al 40%, sí señor. Pero si yo les digo el percentil 38, entonces como viene dividido en 100 partes iguales, entonces va a equivaler al 38%. ¿Sí? Esa es la diferencia. El decil viene dividido en 10 partes iguales, 10, y el percentil en 100. ¿Listo? Bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes en el ejercicio 1? Nos dicen, diligencia en la tabla 1 presentando para cada concepto estadístico una definición sintetizada escrita con sus propias palabras y algunos ejemplos. Ojo, entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Entonces, ya pasamos de la hoja 1, que era la portada, ahora esto va para la hoja 2, que es el ejercicio 1. ¿Ustedes qué deben hacer? Hay bastante bibliografía en las referencias bibliográficas que se aportan ahí en el campus para que ustedes lean todas estas definiciones y pueden escribir con sus propias palabras qué significan los gráficos estadísticos. Ahí pueden hacer unos ejemplos, pegar unas gráficas, bueno, en fin. Las medidas de dispersión, medidas de posición, regresión lineal, coeficiente de determinación y correlación de Pearson, asimetría y kurtosis. Todas esas definiciones las vamos a colocar ahí. Con sus propias palabras, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es que esto es lo que vamos a trabajar en esta temática, ¿sí? Por eso es que se recomienda que ustedes hagan la lecturita juiciosos y traten de escribir esas definiciones con sus propios conceptos. ¿Listo? ¿Entendido qué es lo que deben hacer en el ejercicio 1? Listo. Por ahí el compañero le volvió a compartir la asistencia, no olviden esto, ¿qué? Diligenciar la asistencia. Por ahí me preguntaban que si se podían pegar imágenes. Claro, esos son ejemplos. Ahí pueden pegar una imagen, puede ser, hay varias imágenes, ¿no? Hay varios gráficos.
Una cosa importante, algunos estudiantes me han estado escribiendo, profe, no puedo ver la bibliografía, no puedo ver los libros. Para abrir los libros, recuerden que deben estar dentro del campus. Muchos estudiantes copian el link, lo guardan en en un Word, bueno, en fin, y cuando están en la casa lo quieren abrir y no les va a abrir, porque es que deben estar dentro del campus para que esto les puedan abrir. ¿Listo? Bueno, ese es el ejercicio 1. Ahora vamos a pasar al taller práctico, que es el ejercicio 2, que es lo más interesante, ¿sí o no? Listo. Y bueno, voy a pasar primero por acá, que es lo de las referencias bibliográficas. A esto me refiero con norma JAPA. Ahí están las referencias bibliográficas en el campus. Esto tiene una secuencia, ¿sí? Primero el apellido, luego el nombre, luego el año en que se escribió esto, el título, ¿sí? Y si tiene un link, pues entonces recuperado de, y aquí se da la información, ¿sí? Ustedes pueden buscar cómo son las referencias bibliográficas en normas SAP. ¿Listo? Voy a terminar aquí esta presentación. Y ahora paso a mi Excel. ¿Me confirman si están viendo mi Excel? Voy a leerlos en el chat. Listo. Camilo Jaramillo, el R cuadrado, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso es más que todo en lo de regresión lineal, ¿sí? Entonces la compañera o el compañero lo va a explicar en la próxima actividad, ¿sí? Pero eso corresponde a regresión lineal. ¿Listo? Entonces no nos adelantemos todavía. Las conferencias se pueden descargar, no sabría decirle, porque nunca lo he hecho. ¿Listo? Pero pues desde que tengamos el link las podemos observar las veces que queramos. Bueno, entonces acá está, como les decía, acá está la portada. Portada la primera hoja, la segunda ejercicio 1, la tercera ejercicio 2, ejercicio 3 y la bibliografía. O sea, aquí está la portada, algo así bien bonito. Recuerden que ya nuestros encabezados y pie de página ya cambiaron un poquito, entonces sería bueno actualizarlos, ¿no? En el ejercicio 1, pues como les decían, aquí colocan las definiciones, ¿sí? Si quieren le agregan otra columna y agregan el ejercicio, el ejemplo, y aquí vamos a trabajar más que todo en el ejercicio 2. ¿Qué nos dice el ejercicio 2? Cada estudiante debe seleccionar una de las variables. Ojo, esto es supremamente importante que ustedes ingresen al foro lo antes posible e indiquen cuál variable van a escoger, ¿sí? En el ejercicio 2 nos dicen que vamos a escoger una sola variable. ¿Dónde están las variables? Las variables están aquí en la guía de actividades, ¿sí? Están a partir de la hoja número 2, mira, aquí están las características, este es el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez entró al foro y llegó y dijo, queridos estudiantes o apreciados compañeros, la variable a trabajar en el ejercicio 2 es temperatura, y la coloca ahí en el foro, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si usted se pone a desarrollar temperatura, y por allá Rosita Pérez llegó y escribió antes en el foro que iba a trabajar sobre temperatura y usted muy juicioso lo hizo en la casa y subió al foro la de temperatura, pero no escribió, y Rosita Pérez sí escribió, entonces le vamos a valer a Rosita Pérez porque ella fue la que seleccionó. Entonces por eso es importante que usted vaya al foro y escriba, voy a trabajar para el ejercicio 2, temperatura. En el ejercicio 3 le piden dos variables, entonces también tienen que ser claros en cuáles son las variables a trabajar. Entonces, ahí apartecito escriben en el ejercicio 3, voy a escoger la variable pH y temperatura, ¿sí? Pueden escoger la misma que escogieron en la primera, en el ejercicio 2, pero deben ser claros cuáles van a trabajar. ¿Listo? ¿Les quedó claro esta partecita del ejercicio 2 y el ejercicio 3? Aquí encuentran las características, aquí en la descripción. Recuerden que también es supremamente importante leer la situación problema, de qué se trata, de dónde están sacando esta información.
y el planteamiento del problema, que es todo lo que vamos a realizar en la actividad para un análisis que vamos a obtener de la base de datos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Me escriben en el chat, por favor? Cristian, ¿cuál es la inquietud? En el ejercicio 2, Jenny, lo único que tiene que hacer hasta el momento, ¿no? Hasta el momento lo único que tiene que hacer es ingresar al foro y decir, mi variable a trabajar en el ejercicio 2 es fenoles, ¿sí? O DBO, ¿qué significa DBO? Aquí está, vea. Cantidad de oxígeno requerido para degradar la materia orgánica. Listo, eso significa gracias de aceite. Entonces va a trabajar una variable. Entonces usted simplemente escribe en el foro. Créame que es supremamente importante escribir en el foro cuál es la variable que van a escoger. Listo, eso en el ejercicio 2. En el ejercicio 3, pues escogen dos variables. Puede ser la que ya escogieron en el ejercicio 2 y pueden escoger otra. O si quieren escoger otras dos diferentes a la del primer ejercicio, no hay problema, ¿sí? La plantilla, sí, claro, con gusto se las comparto. Yo se las puedo compartir a mis compañeros y les digo a ellos que se las compartan por el ¿qué? Por el correo del curso. ¿Listo? O por el Skype. Gracias, aceite no tiene una medida, ¿una qué? Una unidad de medida, perdón, miro por acá. Nos dice la determinación de grasa de aceite se mide en un grupo. Ah, bueno, pónganle cuidado, ustedes están por acá. Perdón, me les meto por acá. Estadística y probabilidad. Por acá está el anexo de la base. Ah, esto es, también lo deben bajar, ¿no? La base de petróleo. Acá están, miren. Lo de grasa de aceite sí tiene es numérico, no todos los datos son numéricos, estos datos son los que ustedes deben bajar. Y entonces acá simplemente dicen, bueno, yo voy a coger temperatura, tienen que tener en cuenta que en este caso son 500 datos, ¿sí? Vamos a trabajar con 500 datos, y de pronto acá sí creo que no nos aclaran mira, acá está la unidad de grasas y aceites, está miligramos sobre litro, creo, o ppm, ¿sí? Sería, ahí no me familiarizo mucho con esta unidad. Entonces la pueden buscar. Listo, pero ahí está la unidad de medida. Partes por millón. Ah, partes por millón. Ah, listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo, entonces continuamos. Ah, bueno, bueno, voy a ir acá a mi Excel y entonces voy a quitar esta. Ah, bueno. Entonces acá en el ejercicio nos dice, cada estudiante debe seleccionar una de las variables, ya sabemos cómo seleccionarlas, ¿sí o no? Debe manifestar su elección en el foro, tenga en cuenta la elección de sus compañeros, no se permiten variables repetidas. Entonces también no es que escriba, bueno, temperatura, usted debe ir a mirar el foro si ya la seleccionaron o no, ¿no? Porque si ya la seleccionaron, pues entonces usted debe ir a escoger otra, ¿sí? No se preocupen por la selección que el Excel nos va a hacer muy fácil el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo una base de datos anterior de otro periodo y la he pegado aquí. Entonces ustedes ¿qué deben hacer? Simplemente van aquí a su base de datos y copian la variable que escogieron. Si escogieron pH, pues entonces van a escoger toda esta fila, toda esta columna, perdón, y la van a pegar en donde van a trabajar. Entonces, aquí yo tenía alcalinidad total. En este caso, voy a tener 583, entonces no estamos muy alejados de lo que tienen que hacer. ¿Listo? Acá nos dice, la primera parte, construye una tabla de frecuencias con datos agrupados usando 10 intervalos. Esto es supremamente importante, 10 intervalos. ¿Listo? ¿Cuáles son los intervalos? Entonces yo aquí ya he organizado mi tablita.
Como pueden ver, es bastante similar a la que hice en la presentación. Acá están mis 10 intervalos, corresponden a las 10 filas que tengo acá, ¿sí? Ahí está la información. Entonces, acá está primero n, que recuerden que n es la cantidad de datos que tengo. ¿Cómo saco la cantidad de datos? Si usted quiere, cuéntelos, se va a echar todo el día, o si no, acá utilizamos las funciones de Excel. Recuerden que las funciones de Excel las podemos iniciar con un igual, ¿sí? Y hay una función que nos va a servir en este caso es contar. Excel lo vamos a poner a contar, le damos doble clic y nos dice acá qué debemos hacer. Escoger el primer valor, luego el segundo y así sucesivamente hasta el último. Entonces me paro acá, le doy clic en la celda de mi primer valor. Pueden ir bajando uno por uno o simplemente se paran en el primer valor, le dan control, shift y flecha hacia abajo y Excel simplemente le va hasta el último dato. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Sí, aquí nos dice que nuestra información tiene 583 datos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los leo en el chat. Listo, entonces continuamos. Entonces lo primero que deben hacer es la cantidad de datos. Acá tenemos que sacar cuál es el valor máximo, ¿sí? Entonces sería buscar cuál de estos es el valor máximo, pero acá podemos utilizar otra función de Excel. Le damos igual y utilizamos la función max. Y aquí aparece, ve, aquí está la función max. ¿Qué nos dice? El número 1, el número 2, entonces toda la información. Entonces luego me paro nuevamente en la celda del primer dato, control shift y flecha hacia abajo, porque están hacia abajo, cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que el valor máximo de esta información es 201. Lo mismo hago con el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo, ¿quién va a ser? Entonces el igual, recuerden que Excel es con el igual o con el más. Yo siempre utilizo el igual. Entonces igual, utilizo la función min, entonces acá está la función min, ahí aparece, le doy doble clic y vuelvo y selecciono toda la información. Primer dato, control shift y flecha hacia abajo y cierro el paréntesis y le doy enter. O sea, aquí ya tenemos el valor, el total de los datos, nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo y allá están estos datos. ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar el rango. Aquí nos dice la formulita del rango. ¿Quién es el rango? Xmax, que el valor Xmax es el valor máximo, y Xmin, que significa el valor mínimo. Entonces en esta celda voy a escribir igual el valor máximo, entonces le doy clic en la celda del valor máximo, en el valor menos el valor mínimo y le doy enter. Y aquí me va a decir que el rango de esta información va a ser de 199.7. ¿Qué es el rango? Pues la diferencia entre el valor mínimo, entre el valor máximo y el valor mínimo. El número de intervalos, en este caso nos decía que son 10 intervalos, ¿sí? Pero hay una formulita también, no es necesario porque ya nos dicen cuántos intervalos debemos usar, entonces acá ustedes pueden simplemente colocar el 10, ¿sí? O si quieren, pues para mostrarles acá una forma de cómo sacamos los intervalos, está esta fórmula, que es la fórmula de Sturges, que va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo, en este caso el logaritmo en base 10, del número, ¿de cuál número? Del total de datos, que en este caso es 583, cierro paréntesis y le doy enter. Acá me da 10.13, entonces en esta celda lo puedo decir que me redondear, Excel tiene muchas funciones. ¿Cuál número va a redondear? Este número, punto y coma, ahí Excel me dice que vaya colocando el número de decimales, yo quiero que no me aparezca ningún decimal y le doy enter. Entonces, si ustedes dan cuenta, aquí está el número 10. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Los leo en el chat.
No, el número, bueno, por acá me hacen una pregunta si debe ser par o impar, no, no interesa, el número puede ser cualquiera, par o impar, ahí no puede, no hay problema. Me dicen que repita una parte. ¿Cuál parte les repito? ¿La fórmula de Sturges? ¿A qué hace referencia el valor máximo? El valor máximo, Camilo, es el valor, mayor valor de la información. Listo. Entonces vuelvo y les digo las formulitas. Las pueden ir anotando, es bueno ir tomando apuntes. ¿Listo? Entonces vuelvo aquí a mi Excel. Aquí me están haciendo otra pregunta. Listo, entonces acá está. Bueno, para el conteo de datos, entonces miren, aquí está la fórmula. Contar igual, recuerden el igual, ¿no? Porque si ustedes escriben acá, por ejemplo, contar, y llegan y le dan el paréntesis y le dan todos los datos, le dicen desde, bueno, A tanto hasta 87. Y le dan enter y dicen, no, pero el profesor nos mintió en la web porque acá no apareció. No. Recuerden que para que Excel le tome la función deben tener un igual antes. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces, la cantidad de datos es contar. Este A4 hasta A586 es toda la información que tenemos acá. ¿Listo? El X máximo, en la formulita del máximo, simplemente es max y también toda la información. El mínimo, también toda la información, desde Xmin hasta el final. Y en fin. Y el rango, pues es la diferencia, es decir, cogen este valor, el valor máximo, y le restan el mínimo, ¿sí? Y aquí en los intervalos es 1 más 3.3 por logaritmo en base 10 de E4, pero ¿quién es E4? La cantidad de datos, que en este caso es 583. Si usted no quiere colocar E4, pues entonces coloque el total 583 y también se lo va a dar, ¿sí? No hay problema. Sino que es bueno hacer referencia a las celdas, porque si yo coloco aquí otra base de datos, pues simplemente ya me va a generar todo porque ya tiene ecuaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, en este caso el número de datos ya se lo da el ejercicio, el número de intervalos ya se lo da el ejercicio, entonces simplemente usted acá escriben 10, no hay ningún problema, pero de todos modos aquí le da 10. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Continuamos con la amplitud. La amplitud me dice que en la formulita es coger el rango, que es este, y dividirlo entre K, que K es el número de intervalos. Entonces yo escribo acá la formulita en Excel. El rango, selecciono la celda del rango, que en este caso es esta, y la divido entre el número de intervalos, en este caso es este. Si ustedes quieren colocar el 10 ahí, pueden colocarlo, no hay inconveniente. Como les digo, a mí me gusta colocar la celda como tal, y le doy Enter. Entonces aquí me dice que la amplitud es 19.97. Listo, hasta ahí entendida la primera partecita para iniciar con la base, con la tabla de frecuencias. Los leo en el chat, si hay alguna otra duda. El compañero ahora vuelve y se las comparte, el link de la asistencia. La amplitud, alguien dijo que no lo había comprendido. La amplitud es la formulita, yo simplemente estoy aplicando la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Coja el rango. ¿Cuál es el rango? Mire, el rango es este valor, que en este caso es G5. Mire, por eso aquí está alumbrando en azulito, aquí está en azulito, G5. Lo divido entre ¿quién? Entre K. ¿Quién es K? El número de intervalos. Ustedes se lo dan, entonces también es 10. Entonces, si quieren, acá colocan en la celda o simplemente colocan el 10 y no hay ningún inconveniente, ahí le va a salir el valor. Listo, acá no necesitamos ni calculadora. Sí, la web la comparten, la compartimos, apenas la tengamos la compartimos. Listo. Entonces voy a continuar con la creación de la tabla de frecuencia. Entonces la tabla de frecuencias,
pues está primero el valor mínimo, el valor máximo, que es el límite inferior, y el límite superior de cada intervalo. ¿Cómo lo construimos? Entonces, en la primera fila, el intervalo va a ser el valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? El valor mínimo de toda la información. Voy a, bueno, a esconder esto un poquito por acá y esto un poquito por acá. Listo. Entonces, el valor mínimo es el valor mínimo de toda la información. Entonces aquí voy a escribir el igual y voy a ir acá a mi tabla que he desarrollado, que en este caso es 1.3. Selecciono la celda que corresponde al valor mínimo y le doy Enter. ¿Listo? Ese va a ser el límite inferior de mi primer intervalo. ¿Cómo saco el límite superior de mi primer intervalo? Entonces va a ser igual a ¿quién? Coloco el igual, va a ser al límite inferior y a ese le voy a sumar la amplitud. La amplitud es este valor. Entonces aquí le oprimo en la celda de la amplitud y le doy Enter. Y ahí tenemos el primer intervalo de la tabla de frecuencia. ¿Alguna pregunta del primer intervalo de la tabla de frecuencias? Los leo en el chat. Listo. Entonces recuerden, colocamos el primer valor, el valor mínimo, y a ese valor mínimo le voy a sumar la amplitud. Esta amplitud se va a sumar para todos estos valores, ¿sí? Entonces, esta amplitud, aquí que es la amplitud, que es F8, la voy a seleccionar y le voy a dar F4. ¿Para qué? Para que me aparezcan estos símbolos. Estos símbolos lo que me va a decir es que esto me va a quedar fijo. El de 12 va variando, ¿sí? Si yo coloco acá, pues va a ser de 13 y en fin. Los que conocen un poquito de Excel van a mirar que cuando se coloca la letra entre el signo pesos, la celda queda fija, no se va a mover. ¿Listo? Entonces siempre va a tomar ese valor. ¿Cómo hago mi segundo intervalo? El segundo intervalo va a ser simplemente el límite superior del primer intervalo. ¿Cuál es el límite superior del primer intervalo? Es esta celda. Y le doy Enter. Ahí vamos a iniciar. ¿Cómo hacemos esta? Pues lo mismo, va a ser igual a este valor que es el límite inferior y le voy a sumar la amplitud. Vamos a hacerlo ahí. Y esta amplitud, recuerden que va a quedar fija. En este caso le hundo F4. Si no puede con F4, pues entonces simplemente encierra la letra en signo pesos y le doy Enter. Listo, ya tenemos el segundo intervalo. ¿Cómo hacemos los demás? Simplemente seleccionamos desde la fila 2, vamos a este cuadrito hasta que nos aparezca esta crucecita y arrastramos la información, porque no podemos hacerlo uno por uno, ¿no? Y aquí ya nos muestra todos nuestros intervalos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el límite inferior está en el intervalo, en los intervalos, y el límite superior también está en los intervalos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La amplitud siempre será igual para este ejercicio, ¿no? Sí, recuerden que a ustedes la amplitud les puede dar diferente porque los datos pueden ser diferentes. ¿Listo? Los datos son diferentes, entonces a usted esta amplitud le da diferente. No es que usted ponga a hacer el ejercicio y acá le dio 8. Pero, ay, no me dio 19.97 como lo explicaron en la web. No, a usted la amplitud le puede dar diferente, igual que el dato mínimo, igual que el dato máximo. ¿Sí? Como pueden ver acá, los datos, algunos vienen desde 0 y todos varían, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Listo, entonces les repito, el primer intervalo pues es el límite inferior y a ese dato le suma la amplitud. El segundo intervalo es simplemente el límite superior de la fila anterior o del intervalo anterior y a ese le suma nuevamente la amplitud. Al límite inferior le suma nuevamente la amplitud. Cuando ya tenga esto, a partir de la fila 2, simplemente arrastra la información. ¿Listo? Bueno. Lean el chat. Exacto, ustedes, Excel le facilita todo esto. Lo único que ustedes van a hacer es interpretar.
Listo. Entonces, marca de clase. ¿La marca de clase qué es? La marca de clase es el valor central de este límite, de este intervalo, ¿sí? Es como el promedio entre estos dos. Cuando hablamos de promedio, recuerden que es simplemente sumar este valor más este valor y dividirlo entre 2. Pero ojo, recuerden que en las matemáticas, hay una jerarquía de operaciones. Entonces ustedes simplemente colocan el primer límite inferior más el segundo límite inferior y luego lo dividen entre 2, pues le va a dar un dato, pero ese dato es errado, ¿sí? No es el correcto. Entonces lo correcto aquí es colocar en paréntesis la sumatoria de los dos límites del primer intervalo y dividirlo entre 2, ¿sí? Porque es el promedio, sumar los valores que tengo y dividirlo entre 2 porque tengo 2 datos. Y este caso quiere decir que este es el valor central o la marca de clase de este primer intervalo. ¿Cómo hago las otras? Puedo hacer lo mismo, simplemente me voy acá a la parte inferior derecha hasta que me salga esta cruz y arrastro la ecuación. Listo, y ahí está nuestra marca de clase. ¿Alguna pregunta de la marca de clase? Recuerden que es supremamente importante el paréntesis. ¿Listo? Los leo en el chat. ¿No se escucha? Listo, les repito nuevamente lo de la marca de clase. Ah, listo, todo claro. Vuelvo a repetir lo de la marca de clase. Entonces, ¿cómo es la marca de clase? Voy a borrarla por acá. La marca de clase, ¿quién es? Va a ser igual, paréntesis, sumamos este primer límite, el límite inferior, le sumo el límite superior del primer intervalo y lo divido entre 2 y le doy enter, ¿sí? Y luego cojo esta ecuación y la arrastro y ahí tengo todas mis marcas de clase de cada uno de los intervalos. ¿Listo? Continuamos. La frecuencia absoluta. Cuando estábamos en el colegio nos tocaba contar cuántos datos habían del 1.30 al 21.27. Bueno, listo. Aquí Excel nos va, con otra herramienta, otra función, nos va a facilitar este tipo de análisis. Entonces simplemente escribo igual y acá escribo frecuencia. Mira, ahí aparece. Le doy frecuencia, le doy doble clic y me dice, coloque todos los datos. ¿Cuáles son mis datos? Entonces vengo acá, coloco el primer dato, control shift, flecha hacia abajo. Control shift, flecha hacia abajo. Punto y coma, mira acá me dice punto y coma. Vuelvo a mi parte inicial. Y me dice que coloque unos grupos. ¿Cuáles van a ser el grupo? Ojo, el grupo en este caso va a ser el límite superior. El límite superior. Ese va a ser mi grupo para la frecuencia. Se le repito, escriben en la primera fila de la frecuencia absoluta, escriben igual, escriben frecuencia, señalan todos los datos, punto y coma, y los grupos van a ser el límite superior. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y me dice que en el primer límite del 1.30 al 21.27 hay 356 datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta de cómo se saca la frecuencia? Lo leo en el chat. Listo. Continuamos. Entonces, ya como tenemos esta primera frecuencia absoluta, entonces simplemente cojo la ecuación y arrastro. Sí, arrastro. Listo. Recuerden que esta sumatoria, ¿cuánto me debe dar esta sumatoria? Me escriben en el chat cuánto me debe dar esta sumatoria. ¿Cuánto me debe dar esta sumatoria? 100, no señores, 100 no me debe dar. 583, profe. 583, sí señor, 583. ¿Y por qué 583? Porque recuerden que es la cantidad de datos que yo tengo en esta base de datos, ¿sí o no? A ustedes debe darle 500, a mí debe darme 583,
porque es la cantidad de datos que tengo. Si yo le coloco aquí que me sume esto, le escribo igual y le digo Excel, súmeme esta información. ¿Cuál información? Entonces, del primer dato al último dato. Cierro paréntesis y le doy Enter. Si ustedes notan, este dato no es ni tantico parecido al 583. En algunos Excel sí aparece de una vez el 583. Para los que no le aparezca, ojo, presten atención y pueden anotar esta información. Cuando ustedes ya hayan hecho esto, simplemente seleccionamos toda la frecuencia absoluta, pero ojo, sin el total, ¿no? Seleccionamos solo la frecuencia absoluta, la fila, los 10 intervalos de la frecuencia absoluta. Le voy a dar F2, función 2. Mire cómo me aparece. Luego le doy Control Shift y le doy Enter. Y ahí ya aparece de una forma diferente, ¿sí? Pero seguimos teniendo un inconveniente. Menos mal se presentó aquí el inconveniente. Si ustedes notan, 569, pues ya es mucho más cercano al 583, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ojo, como Excel está haciendo aproximaciones, muy seguramente aquí no es 201, aquí es un número muy cercano a 201, entonces muy seguramente no me está sumando estos valores. Entonces, ¿qué hago para corregir este error? Simplemente aquí, en el último límite superior, en vez de escribir la formulita, la voy a borrar, ¿sí? La voy a borrar, y aquí voy a escribir igual, y voy a escribir el valor máximo. Recuerden que ahí va a ser el valor máximo, entonces escribo el mismo valor máximo y le doy Enter. Y aquí ya hemos aclarado y nos da 583. Por ahí hay alguien con el micrófono prendido, entonces por favor apagamos el micrófono, el que lo tenga prendido, y me comentan si les quedó claro o vuelvo a repetir. Los leo en el chat. Les vuelvo a repetir la pregunta, listo, lo vamos a volver a hacer para que presten atención. Listo, vamos a volverla a hacer desde cero. No, tranquilos, para eso estamos. Entonces, vamos a volverla a hacer. Vamos a hacerla acá, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a bajar esta formulita que era la que tenía. Listo, entonces la frecuencia absoluta, entonces. Ojo que lo va a hacer un poquito más rápido. Va a ser igual. A frecuencia, y me aparece, le doy doble clic, me dice coloque todos los datos, entonces selecciono todos los datos, control shift, flecha hacia abajo, punto y coma, y me dice que los grupos recuerden que son el límite superior de los intervalos. Cierro paréntesis y le doy Enter. Luego, ¿qué hago? Cojo esa ecuación y la arrastro. La arrastro hasta acá. Esta sumatoria, recuerden que debe darme 583. No me da, ¿sí? No me da. Entonces, ¿qué hago? Selecciono todos los valores de la frecuencia absoluta, hasta antes del total, ¿no? Le doy, anoten ahí, F2, Control, Shift y Enter. Y ya hemos superado ese error que nos estaba presentando Excel. Y acá, en el último dato, puede ocurrir que aquí ya le dé 583. Si no le ocurre que aquí le dé el 500 a ustedes, pues simplemente este último valor escriben el número que está acá como máximo, o seleccionan la celda o simplemente escriben el 201. Y ya les va a generar el total de los datos, ¿sí? Una consulta, si yo en el intervalo como con el número decimal que me da la fórmula, ¿hay algún problema o necesariamente debo de poner el número 10? No, Argenis, si quiere colocar el número 10 no hay ningún inconveniente, ¿sí? Acá lo bueno es que trabajen, por ejemplo, la amplitud. La amplitud sí es bueno que la trabajen como mínimo con 2 decimales si les da, ¿sí? Porque es que algunos solo colocan acá el 19
y muy seguramente esta información no les va a dar correcto, ¿sí? Entonces déjenla que el Excel les va a ayudar y no van a tener que hacer muchos cálculos. Entonces Profe, déjenla esta con decimal corrección para que esto le den todos números decimales. ¿Qué corrección realiza al dar F2 y control shift enter? ¿Sí? No la escuché bien, Diego, ¿me repite, por favor? Corrección realiza el Excel al dar control F2 y control shift enter. O sea, Sí, señor, ese es para, pero seleccionado los datos, ¿no? Sí, seleccionado los datos. Usted selecciona los datos, le da F2, luego Control Shift y Enter y ya debe aparecerle. Tienen que verificar, siempre estar verificando que esta información debe ser igual acá al N. ¿Listo? Le encargaría de pronto que me escriba ahí la información, la pregunta en el chat, porque recuerde que hay varios compañeros que nos están acompañando para no interferir. ¿Listo, Diego? Sí, esto todo lo que le estoy diciendo es si no le da la suma, ¿no? Entonces aquí cambian el valor final. Sí, si no cambian el final, pues entonces, pero acá tiene que darle el total de los datos, ¿listo? Bueno, continuamos, apagamos el audio, por favor. La frecuencia relativa. Bueno, esto es lo más complicado aquí, la frecuencia absoluta. Ya el resto es bastante sencillo. La frecuencia relativa va a ser igual a ¿quién? A la frecuencia absoluta, el primer valor de la frecuencia absoluta, dividido el número total de datos. Listo, el número total de datos. Pero este número total de datos, como va a quedar fijo, porque siempre debo dividirlo entre entonces lo selecciono y le doy F4, ¿sí? Y le doy Enter. Y ahí ya me aparece la frecuencia relativa. En este caso, si no le aparece en porcentaje, pues entonces acá está la ayuda del porcentaje. ¿Listo? Y arrastramos la formulita. Y ahí aparecen todos los porcentajes. Acá al final debemos realizar esa suma. Entonces acá le voy a decir que me sume esos valores. Y ahí efectivamente debe darme el 100%. Esto también tienen que verificarlo, ¿sí? Tiene que darle el 100%. ¿Hasta ahí alguna pregunta de la frecuencia relativa? Los leo en el chat. Listo, le repito la formulita, vuelvo y la borro. Entonces, la frecuencia relativa, ¿quién es? Igual, primera frecuencia absoluta, el primer valor dividido el total de los datos. ¿Listo? Simplemente la frecuencia absoluta dividido el total de los datos. Y este último valor lo coloco como una celda fija. Entonces, F4, ¿sí? Lo selecciono y le doy F4. O simplemente entre signo pesos encerramos la letra y le doy Enter. Y luego arrastro la información. ¿Listo? Y ahí me da el 100%. Esa es la frecuencia relativa. ¿Se fija con F4? Sí, señor. En este caso, pues uno cuando lo hacía manualmente le daba 98.9, 99.9. Eso ocurre cuando uno lo hace analíticamente porque uno no toma en cuenta todos los decimales, ¿sí? Pero aquí en Excel está tomando todos los decimales, entonces siempre tiene que darle el 100%. Ahora el compañero Huerta vuelve y le comparte el drive de la asistencia para los que no han registrado la asistencia. Continuamos para que nos alcance el tiempo. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, hay que ir a acumular cada uno de estos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera frecuencia acumulada va a ser igual a el primer valor de la frecuencia absoluta. Listo, le doy Enter. Ese va a ser mi primer valor de la frecuencia acumulada. ¿Cuál va a ser mi segundo valor? Entonces, igual va a ser ¿a quién? Al anterior valor, es decir, 356, le voy a sumar el siguiente de la frecuencia absoluta. ¿Quién es el siguiente de la frecuencia absoluta? En este caso 68, ¿sí? Pero acá para Excel, pues es mucho mejor darle clic en la celda, ¿sí? Cuando yo le doy clic en la celda, él me va a seguir haciendo esa ecuación cuando yo arrastre mi ecuación en esta parte de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces le doy Enter y ya después de tener eso, simplemente cojo desde la segunda fila
y arrastro la información hasta aquí, hasta el final. ¿Cómo yo sé que esto es cierto? Pues muy sencillo. Este valor que está acá, que es 583, debe ser igual a este valor que está acá y debe ser igual a este valor que está acá. A ustedes no les va a dar 583, a ustedes les va a dar 500. Tiene que darles 500 en estos valores. ¿Listo? Los leo en el chat. ¿Alguna pregunta de la frecuencia absoluta acumulada? Listo. Ahora, bueno, alguien no entendió, Milena, no entendiste lo de la frecuencia acumulada. Listo, no la voy a repetir, la voy a hacer con la siguiente acumulada, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a hacerla con esa. Entonces, esta también es acumulada, pero ya es acumulada no con esta, sino con esta, ¿sí? Entonces la vamos a hacer acumulada con esta. Esta frecuencia acumulada era con esta. Y esta es la frecuencia absoluta acumulada, la que acabamos de hacer, y esta va a ser la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que va a ser con la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo la hacemos? El primer valor va a ser el primer valor de la frecuencia relativa, y le doy enter, ¿sí? En la segunda va a ser igual a ¿quién? Al anterior valor que calculamos, que va a ser este, le oprimo ahí en la celda, y le voy a sumar el siguiente de la frecuencia relativa. Como ya escogimos este, entonces vamos a escoger el siguiente, que en este caso es este. Le doy clic ahí, y le doy enter. Y ahora simplemente arrastro la información. Listo, este valor, el final, debe ser igual a este valor, que es el 100%. A ver si le pego el, a ver si le pego el color. Bueno, este. Listo, entonces, aquí resaltando los colores que deben tener en cuenta para que le dé la información exacta. Cuando todo esto le dé, pues usted puede estar seguro que la tabla de frecuencia le ha quedado correcto en su desarrollo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Lo leo en el chat. Listo, continuamos. Listo, eso era lo primero que me hacían. Construye la tabla de frecuencias con datos agrupados usando 10 intervalos. Si a ustedes les piden concluir o dar una información acerca de esto, ¿sí? Alguna conclusión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar una conclusión de la frecuencia absoluta, entonces voy a escoger esta por acá. Digo que 22 datos de los datos de alcalinidad total están entre el intervalo de 81.18 a 101.15, ¿sí? Algo así como muy sencillito va a ser la conclusión de esta frecuencia absoluta. Si yo quiero decir, por ejemplo, acá este valor o esta conclusión, yo puedo decir que el 5.83% de los datos de la variable alcalinidad total se encuentran entre el intervalo de 41.24 a 61.21. Esa puede ser una conclusión de la frecuencia relativa. Y una conclusión de la frecuencia relativa acumulada, voy a escribir por ejemplo esta. Acá debemos tener en cuenta porque es acumulada, entonces yo voy a decir que el 95.37% de los datos de la variable alcalinidad total están entre el intervalo. Ojo, como esto es acumulado, yo no puedo decir este intervalo. ¿Cuál va a ser mi intervalo? Mi intervalo va a ser desde aquí hasta el límite superior de este. Entonces yo simplemente voy a decir el 95.37% de los valores de la alcalinidad total, de la variable alcalinidad total, se encuentran entre el intervalo de 1.3 a 141.09, ¿sí? ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque esta frecuencia es acumulada. Recuerden que aquí estábamos sumando este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Por eso nos da 95 y estos valores vienen de la suma de estos intervalos. Entonces el intervalo aquí es más amplio, de 1.3 a 141.09. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Las conclusiones. Listo, continuamos. Recuerden, algunos me dicen, profe, podemos ir subiendo lo que hemos desarrollado en el foro. Claro, jóvenes, es supremamente importante ustedes ir subiendo esta información en el foro. ¿Por qué?
porque nosotros con tiempo podemos ir revisando y decirle, oiga, estudiante, aquí a usted le dio 499 y sus datos son 500, su error está en tal parte, entonces yo le puedo decir, revise la celda tal, ahí está el error. Entonces, es bueno ir subiendo la información. Listo, entonces ya culminamos la tabla de frecuencias, ya hicimos unas conclusiones. Ahora nos dice, a partir de la tabla de frecuencias, construya un histograma y un polígono de frecuencia. El histograma es como un, por decir si es un diagrama de barras, pero unido, ¿no? Porque estamos hablando de intervalos. ¿Cómo lo construimos? Muy sencillo, vean. Acá simplemente seleccionamos los valores de la frecuencia absoluta. Los valores de la frecuencia absoluta. Ojo, que no estoy seleccionando el total. Hay muchos que seleccionan ese total. No deben seleccionarlo. Los valores de la frecuencia absoluta son hasta antes del total. Son 10. ¿Por qué 10? Porque son 10 intervalos. Entonces simplemente lo selecciono. Voy acá donde dice insertar. Por acá está el diagrama de barras. Y le doy que me coloque este diagrama de barras. ¿Sí? Como es un histograma, el histograma es distinto a este diagrama de barras. Las barritas deben ir unidas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Entonces simplemente le damos clic derecho. Ahí que tenga esto seleccionado, le damos clic derecho. Y vamos acá donde dice formato del área del gráfico. Y nos va a desplegar esta ayuda por acá. ¿Listo? Acá, ¿qué podemos hacer? Aquí por lo menos podemos colocarle un borde. Que el borde es el borde de las barritas, le voy a escribir que sea línea sólida, aquí que me lo bote en este color para que se resalte, y el ancho le voy a decir que sea, acá, vuelvo y repito, porque acá estaba seleccionando todo, es aquí, aquí coloco las barritas, ¿sí? Que las barras seleccionen, ¿sí? Que estén con estos punticos, y ahí sí le doy clic derecho, dar formato a la serie de datos, y aquí, vuelvo aquí a borde, entonces línea sólida, para que resalte, voy a colocar en este color, y el ancho, pues lo voy a colocar un ancho para que se vean estas líneas que están acá, los bordes de cada barra, ¿listo? ¿Cómo hago para que se unifique las barras? Entonces aquí en esta opción de serie, le doy ahí, y acá donde nos dice ancho del intervalo, le voy a colocar 0 y le doy enter. Y ahí ya tengo mi diagrama, el histograma, ¿sí? Ahí tengo mi histograma. Cierro acá. Y aquí podemos también cambiar estos numeritos. Estos numeritos no es recomendable que nos quede así en nuestro diagrama, nuestro histograma. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Seleccionamos el gráfico. Vamos acá donde nos dice selección de datos. Y aquí donde nos dice etiqueta del eje horizontal, que es este, mira, aquí están los números, entonces le doy editar y le doy en el rango de rótulos. Entonces aquí le doy clic y selecciono mi marca de clase. La marca de clase es la que debe aparecer aquí abajo y aquí ya está apareciendo la marca de clase. Esa es la información que debe aparecer en el eje horizontal. Y le doy aceptar y le doy aceptar. ¿Sí? Acá pues le cambian el título, ustedes le dicen que es histograma, acá le pueden dar modificaciones al diagrama si quieren que aparezcan los títulos de los ejes, entonces aquí le pueden colocar por ejemplo marca de clase, aquí le pueden colocar frecuencia absoluta y aquí el título de gráfico que es el histograma de la variable tal, en este caso es alcalinidad total, listo, ya tenemos nuestro histograma. ¿Alguna pregunta sobre el histograma, sobre el desarrollo o el histograma? Lo leo en el chat. Listo, les repito el histograma muy rápidamente, ¿listo? Sí, yo les comparto la plantilla y los tutores se encargan de compartirla. Listo, entonces vuelvo a borrar el histograma. Vamos a empezar de cero el histograma. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la frecuencia absoluta. Ojo, selecciono la frecuencia absoluta sin el total. Voy acá a insertar diagrama de barras. Le doy en el diagrama de barras. Aquí está el diagrama de barras. Selecciono una barra para que aparezcan de esta forma. Para yo modificar esto que aparece acá, le doy clic derecho y le doy dar formato de serie.
¿Listo? Y aquí simplemente, acá le va a aparecer un ancho del intervalo, lo quito y le coloco 0 y le doy enter. ¿Sí? Ahí ya aparecen que es un histograma. ¿Por qué es histograma? Porque las barras van pegadas, porque recuerden que es una tabla de frecuencias agrupada. Acá en esta ayuda, que es en el relleno y líneas, simplemente le puedo dar línea sólida para que esto se diferencie un poquito más. Coloco aquí cualquier color y aquí en el ancho pues lo puedo colocar un poquito más para que se diferencie esta parte. ¿Listo? Ese es el histograma. Otra cosa que hay que hacer, quitar estos valores de acá y colocarlos de la marca de clase. ¿Cómo los quito? Selecciono el gráfico y voy aquí donde dice selección de datos. Selección de datos y aparece esta ventana. Y aquí donde están la serie de datos, que son estos numeritos, le doy editar. Y aquí en este rango simplemente vengo y selecciono toda mi marca de clase. Y le doy a aceptar. Y nuevamente aceptar. Y verificamos que ya cambian estos numeritos por la marca de clase. Ya no está quedando mejor el gráfico. Aquí le cambian el título al gráfico y si creen conveniente, pues le cambian el título de los ejes, le ponen el título de los ejes, entonces aquí puede ser frecuencia absoluta y aquí le colocan marca de clase y les va a quedar un buen gráfico. Si le quieren cambiar los colores, acá hay infinidad de colores con los cuales pueden jugar con ellos. Si en todo caso ese gráfico les puede quedar mucho mejor que el mío. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, los datos se seleccionan, la gráfica, recuerden que el histograma sale a partir de la frecuencia absoluta, ¿no? Mira, ahí está seleccionada la frecuencia absoluta y está la marca de clase. La marca de clase está acá y la frecuencia absoluta es esta, ¿sí? Eso está a partir de la tabla de la frecuencia. Es decir, que si usted tiene la tabla de frecuencias que no es correcta, pues el título del gráfico tampoco le va a quedar correcto. ¿Listo? Luego nos decía que también haga el polígono de frecuencias. ¿Sí? El polígono de frecuencias, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillito, volvemos a seleccionar la frecuencia absoluta si lo queremos hacer aparte, ¿no? Si queremos hacer dos gráficos, entonces lo hacemos aparte, colocamos la frecuencia absoluta, vamos a insertar y acá simplemente le doy gráfico de líneas y ya aparece mi frecuencia absoluta. Perdón, mi polígono de frecuencias, ¿no? Este es mi polígono de frecuencia. Y listo. ¿Cómo le cambian estos datos? Pues así como cambiamos esto. Van a sección de datos, le dicen editar y seleccionan la marca de clase. Y le dan a aceptar y ya cambiar. Listo. Y aquí simplemente, bueno, no los cambié. Le dan editar, selecciono, le dan a aceptar y luego aceptar para que aparezca. Le cambian el título y se le quieren poner los ejes, los títulos del eje se los coloca. Eso si lo quieren hacer aparte, ¿sí? Si lo quieren hacer en este mismo gráfico, pues entonces seleccionan este gráfico y le dan, seleccionan este gráfico, se me hizo y le dan acá, seleccionar datos, y acá aparece esto. Y acá simplemente le dicen, creo que es agregar, le dan agregar, y aquí le pueden colocar histograma, polígono de frecuencias, eso si lo quieren hacer en uno solo, ¿no? Y aquí en los valores de la serie, pues entonces va a ser la misma frecuencia absoluta, ¿sí? La misma frecuencia absoluta, y le doy aceptar. Si ustedes vieron, vea, ya nos aparecen dos gráficos. El primero, que es en el azul, ya está cuadrado. Ahorita falta cuadrar este que está en cafecito. Simplemente lo selecciono y le doy acá donde dice cambiar tipo de gráfico. Y acá selecciono el de líneas y le doy aceptar. Y ahí ya aparece tanto el histograma como el polígono de frecuencias. Que muchas veces el polígono de frecuencias es mejor representarlo en el mismo histograma. ¿Sí? Si no lo quieren hacer así, pues lo hacen aparte, como quieran hacer. Y ahí quedan ya los gráficos. Leo las preguntas.
para generar el histograma, listo, vuelvo a hacer el histograma. El polígono de frecuencia. Entonces, ¿cómo hago el polígono de frecuencias en este mismo gráfico? Entonces, lo selecciono y le doy aquí selección de datos, seleccionar datos. Y aquí donde nos dice entrada de leyenda, que son las series, le doy a agregar. ¿Sí? Nos dice nombre de la serie, entonces en este nombre le voy a colocar polígono, porque es mi polígono. Y acá en valor de la serie, simplemente voy a seleccionar, voy a borrar esto, y voy a seleccionar la misma frecuencia absoluta, porque estamos hablando de la frecuencia absoluta. Le doy acá y le doy aceptar. Y nuevamente aceptar. Cuando aparezcan ya los dos gráficos, los dos barras, entonces solo voy a darle clic al café. Y le voy a dar cambiar tipo de gráfico. Y aquí ya aparece la ayudita del de líneas. Le doy el de líneas y le doy a aceptar. Y ya me queda el polígono de frecuencias, que es la línea, y está el histograma. ¿Sí? Si ustedes le quieren cambiar el tipo, pues el tipo de gráfico, pues acá hay muchas formas y pueden jugar con eso, su mejor representación, como lo quieran hacer. ¿Listo? Recuerden que el histograma debe quedar pegado, las barritas deben quedar pegadas. Bueno, listo lo gráfico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo ideal es hacerlo con la misma frecuencia absoluta. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar para que no alcance el tiempo. Luego dice las medidas de tendencia central. Entonces aquí están las medidas de tendencia central. ¿Cómo las calculamos? Excel tiene unas funciones muy sencillitas para calcular las medidas de tendencia central. Entonces la primera es la media, perdón. ¿Cómo calculamos la media? Entonces acá simplemente escribimos el igual. Recuerden que la media es el mismo promedio. Entonces aquí voy a escribir promedio. Y aquí le voy a dar promedio, doble clic, y me dice del primer número al último número. Entonces voy a colocar, pero de mis datos. Entonces coloco mi primer dato, control shift, y le doy flecha hacia abajo, y cierro paréntesis. Y le doy enter. Y ya tengo mi media o promedio. Entonces ustedes tienen que dar la conclusión de este promedio. Entonces el promedio de los valores de la variable alcalinidad total es de 33.60. Bueno, en fin, esa es la conclusión que ustedes deben dar sobre el promedio de este análisis. ¿Alguna pregunta de cómo calcular el promedio? Los leo en el chat. Sí, yo les compartiré la plantilla. Les comparto esta plantilla, les borro esta columna para que ustedes construyan la columna, y esto se los dejo. Se los dejo para que ustedes lo organicen. Bueno, ahí les comparto más que todo como la plantilla, como la portada y eso. ¿Listo? Bueno, ya está la media. Ahora la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Entonces escribo el igual y escribo aquí mediana. Y ahí aparece, vea, mediana, acá la mediana. Entonces le doy doble clic y nuevamente coloco toda la información. Cierro paréntesis y le doy enter. Y dan la conclusión de la mediana. Recuerden que la mediana es el valor central o el 50%. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, el 50% de los valores de la variable alcalinidad total tienen un valor inferior al 10.3 o superior al 10.3, porque 10.3 está exactamente en la mitad. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Los que están por debajo, pues van a ser el 50%, y los que están por encima de este valor, pues van a ser superiores al 50%. Entonces, esa puede ser la conclusión. ¿Alguna pregunta de cómo calcular la mediana? Lo leo en el chat. Bueno, listo. Ahora la moda. ¿Sí cómo es de sencillo calcular la media, la mediana y ahora la moda en Excel? Entonces la moda va a ser igual. Entonces igual, moda, escribo aquí moda, y ahí aparece moda, selecciono la moda y selecciono nuevamente todos los valores. Cierro el paréntesis y le doy clic. Y ahí aparecen todos los valores. Entonces me dice que la moda es 1.6, entonces igual hacen la conclusión de la moda. ¿Listo? Entonces ahí está el valor de la moda. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo calcular la moda?
La mediana, exacto, y el rango no. Ojo, porque el rango es simplemente la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, David. La mediana es el igual mediana y selecciona todos los valores, desde el primer valor hasta el último valor. ¿Listo? No es el rango no es del primer valor al último valor. Ahí solo le solicitan un gráfico, entonces solo el de la frecuencia absoluta. La conclusión de la moda, pues recuerden que la moda es el dato que más se repite, ¿no? Entonces, ustedes pueden escribir que la moda o el dato con mayor frecuencia o los datos con mayor frecuencia es de 1.6. ¿De cuál variable? Alcalinidad total. Ese es el dato que más se repite o el que mayor frecuencia tiene. ¿Sí? Mayor frecuencia es el que más se repite. Listo, el cuartil 1. Esto, bueno. Listo, esto era la segunda parte. No encuentre la media aritmética, la media y la mediana. Ya las calculamos. Debe comprobar los resultados con las ecuaciones. Están las fórmulas. Listo. Luego nos dice encuentre el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 60. Listo, entonces aquí voy a calcular más bien el cuartil 3, el decil 4 y el percentil 82. Listo, eso voy a calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Muy sencillo, otra función de Excel. Entonces escribo igual y acá escribo cuartil. Mira, ahí aparece. ¿Cuál cuartil escojo? El cuartil sencillo del cuartil. Entonces, ¿qué me dice? Coloque la matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz? Mi matriz son todos los datos, del primer valor hasta el último valor. Punto y coma. Ve, ahí Excel me está diciendo clarito que coloque punto y coma. Y luego me da una ayuda. ¿Cuál quiere? El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Yo creo que coloqué el 3, entonces le doy doble clic en el 3. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí me aparece que el cuartil 3 es 47.6. ¿Sí? ¿Cómo sería la conclusión de este cuartil? ¿Alguien de pronto se atrevería a escribirla ahí en el chat? ¿Cómo sería una conclusión para el cuartil 3? Los leo en el chat, recuerden que es 47.6. Sí, el 75%, pero ¿de qué? O sea, ¿cómo usted podría concluir ese cuartil 3? No, Marta, la comprobación de las medidas de tendencia central no es simplemente esto. Usted ya aquí las calculó. ¿Sí? Lo importante es como la conclusión, concluir qué significa esto, concluir qué significa esto, estos datos. Eso es como la conclusión. Acá nos interesa más que todo la conclusión y aprender cómo se saca, ¿sí? Pero no analíticamente, sino con la ayuda del Excel. El 75% de los datos equivalen a 47.6. No es muy conveniente. El cuartil está representado por el 75% que nos indica un valor de 47.6. No. Recuerden que cuando hablo del 75%, quiere decir que todos los datos o el 75% de los datos son inferiores a ese dato que calculé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería con lo que le acabo de decir? Lo leo ahí en el chat. Exacto, el 75% de los datos están por debajo, dejémoslo mejor por debajo, Camilo. El 75% de los datos están por debajo al dato 47.6, ¿sí? O el 75% de los valores de la variable tal son menores al 47.6, ¿listo? Exacto, menor o igual, mucho mejor, sí señor, menor o igual. Eso si lo quieren dar por debajo, ¿no? Alguien nos está hablando del 25%, ¿sí? También podemos decir, con este mismo cuartil 3, ojo, yo puedo decir también que el 25% de los datos son superiores a 47.6, ¿sí? ¿Y por qué 25? Porque es lo que le hace falta al 75 para llegar al 100. Espero no haberlos confundido, espero que me entiendan esto que les estoy tratando de decir, ¿sí? El 75% de los datos son inferiores o iguales a 47.6, ¿sí? Si lo quieren dar por debajo. Pero si ustedes quieren dar la conclusión por arriba de ese dato, pues simplemente concluyen
¿cuánto le hace falta al 75 para llegar al 100? Pues le hace falta el 25, ¿sí o no? Entonces el 25% de los datos de la variable tal están por encima del valor o son superiores o iguales a 47.6. ¿Listo? Sí, yo le he roto la plantilla Excel. Listo, la del cuartil. Entonces la del cuartil es muy sencillito. Igual, cuartil y selecciona todos los datos que tienen acá. ¿Listo? Y le punto y coma, y pues ustedes, como es el cuartil 1, ¿no? Pues entonces acá escriben el 1. Si es el cuartil 2, pues el 2. Si es el 3, pues el 3. ¿Listo? Listo. Acá ahora el decil. Vamos para el decil. Vamos a escribir igual. Si ustedes tratan acá de escribir decil, no van a encontrar una función con decil, ¿sí? Acá lo que van a hacer es utilizar la del percentil, ¿sí? Pero ojo, si yo quiero averiguar o comparar cuál es el decil 4 con percentil, ¿a qué sería igual? El decil 4, ¿a qué porcentaje equivale? Lo leo en el chat. ¿A qué porcentaje equivale el decil 4? El 40%, sí señor. Listo. Y ahora en percentil, ¿cómo sería? ¿El percentil cuál? ¿Cuál percentil sería igual al decil 4? Al mismo 40, ¿sí o no? Exacto. Ojo, el decil 4 es igual al percentil 40. Entonces acá vamos a calcularla con percentil. Entonces igual al percentil, acá está la formulita de percentil, ¿sí? Y acá escribo todos los datos, punto y coma, y el valor, ¿cuál percentil? En este caso el percentil va a ser el percentil 40, ¿sí? Porque es el decil 4, ¿listo? Ahí va a ser el percentil 40. Entonces le doy enter. Bueno, ¿ahí qué pasó? Como es el número decimal, acá debemos colocar es el 0.4 veces, porque es el porcentaje, ¿sí? 0.4. Ojo, no es el 40. Bueno, el 40 sí, pero en porcentaje, en decimal, en porcentaje es el 40%, ¿sí? Pero aquí me lo piden en decimal. Y en decimal es dividir ese 40 entre 100. Y eso equivale al 0.4. ¿Listo? Los leo en el chat si de pronto tuvieron algún error. ¿Listo? Es 0.4. Ahí lo colocan 0.4. ¿Sí? Listo. Que si ustedes colocan ahí el 40, como se pueden dar cuenta, si yo coloco aquí el 40, si yo aquí coloco el 40, me va a botar un error, ¿sí? Entonces aquí me lo toma es en decimal, entonces el 40% equivale a 0.4 en decimal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo concluimos? Una conclusión, démenla ahí rapidito en el chat. ¿Cómo podemos concluir esto? ¿Cómo podemos concluir? Los leo en el chat. Mientras tomo unos pantallazos, recuerden que me toca tomar la evidencia. Listo, lo leo en el chat. Los datos en relación con el decil 4 es 7.6, no. El decil 4 es igual o menor a X valor resultado. El 40% de los datos de la variable es igual o inferior a 7.48. Muy bien, Diana. Esa es la conclusión que ustedes deben dar. El 47%, el 40% de los datos de la variable es igual o inferior al valor que ustedes le dan. ¿Listo? Inferior al 10, no. Ojo, porque estamos hablando del decil 4 y el decil 4 corresponde al 40%. ¿Listo? Están por debajo de ese valor. ¿Listo? ¿Entendido esa parte? Y ya teniendo claro esta, pues ya es mucho más fácil calcular la del percentil 82, ¿sí? Entonces va a ser igual. ¿Cómo escribimos ahí la del percentil? Igual. Percentil, selecciono los valores, punto y coma. ¿Y qué valor debe ir acá después del punto y coma? Escríbanlo ahí en el chat. Percentil 82.
¿Qué valor debe ir después del punto y coma? Exacto, 0.82 porque es en decimal. ¿Listo? 0.82, 0.82. Cierro paréntesis y le doy enter. Listo, y ahí tengo ese valor. ¿Cómo lo concluimos? ¿Cuál sería esa conclusión? Lo leo en el chat. Ahí les dejo el valor para que lo tomen y me escriben la conclusión en el chat. ¿Cómo sería la conclusión de ese percentil 82? Listo, eso es Jamer Díaz. El 82% de los datos está por debajo de 67.8, igual que Cristian, muy bien. Camilo también, Samuel, muy bien. Esa es la conclusión que ustedes deben dar ahí. ¿Listo? Hasta ahí tengo programada la conferencia. Entonces acá ustedes lo que le piden es el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 60. Ya lo correspondiente a las medidas de dispersión se va a explicar en la próxima web, igual que en el ejercicio 3. Y la bibliografía, pues recuerden que la bibliografía debe ser en norma JAPA. ¿Listo, jóvenes? Muchas gracias por su atención. No sé si de pronto la directora o el compañero nos pueda dar una recomendación. Muchas gracias, Recuerden profesor. Recuerden ir subiendo los aportes, ¿no? Listo, directora, la escucho. Quería agradecerle por su explicación. Creo que todos han quedado ya bastante claros. No sé si algún estudiante tenga alguna pregunta o algún comentario. En este momento puede pues, abrir su micrófono y hacer la pregunta o el comentario que desee hacer. Muchísimas gracias, excelente la explicación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes entonces por su participación y entonces nos vemos el lunes con la próxima webconferencia. El lunes es para las 5 de la tarde. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuándo podemos encontrar la grabación en el campus? La grabación en el campus será colocada durante la tarde de hoy o si no el lunes a primera hora. Muchas gracias. Pregunta, buenas. Diana, Cristian, Diego, cuéntenme. Una pregunta. Adelante, Cristian. ¿La plantilla de Excel nos la van a compartir o la tenemos que diseñar nosotros? Cristian, yo ahora se las comparto a los tutores y los compañeros se la comparten a ustedes, ya sea por el Skype o por el correo del curso, ¿listo? Para que vayan desarrollando la actividad. Listo, muchas gracias, muy amable. Gracias, profe, por su explicación. No, con mucho gusto, muchachos, ahí estamos para eso. Recuerden, cualquier duda, pues nos la hacen saber y con gusto estaremos para colaborarles. Listo. Feliz tarde, entonces. La plantilla, muchachos, se va a compartir en blanco. Algunos están diciendo acá que no borren la fórmula. La plantilla es eso, la plantilla. Las fórmulas tienen que colocarlas ustedes porque si se deja la fórmula, pues lo único que ustedes van a hacer es copiar los datos y se va a hacer el trabajo solo. Y la idea es que ustedes practiquen. Entonces, las fórmulas no van a estar en la plantilla. La plantilla va a ser nada más el diseño, el fondo y ustedes son los que tienen que insertar las fórmulas. Hola, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Camilo, adelante. Hasta ahorita vimos una parte del desarrollo de la actividad. Para las próximas web vamos a hacer el mismo desarrollo para los otros puntos que faltan en la guía.
Sí, la próxima web es el día lunes y ahí se va a hacer el desarrollo de los otros puntos, el resto del punto del ejercicio 2 y el ejercicio 3. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días para todos. Para los estudiantes de mis grupos, pues estaremos constantemente comunicándonos. Sí, si tienen alguna duda, con mucho gusto, ustedes saben mi horario de atención en Skype y por el grupo que se creó, pues ahí se les va a realizar, sí, y todas las dudas e inquietudes académicas que tengan y con mucho gusto las vamos resolviendo. Muchas gracias, doctor. Muy explicado. La próxima web es el lunes a las 5 de la tarde. La información igual está en el campus, el link para que ingresen. Bueno, muchachos, que estén muy bien entonces. Hasta luego. Muchas gracias, directora. Igualmente, que tengan feliz fin de semana.